Y continuamos en mis provincias. En esta oportunidad nos encontramos en la provincia de Chaco, exactamente en la ciudad de Villa Ángela. Hablamos con el secretario de Economía de la municipalidad, el señor Claudio Especiales. Esto nos comentaba respecto a cómo están trabajando a esta mitad de año. Esto nos decía para mis provincias. Buenos días, Analia, muy buenos días. Sí, hoy tuvimos una reunión con el Ejecutivo y tomando medidas ya para lo que representa este segundo semestre. Desde el Ejecutivo, con el acuerdo del Intendente, se decidió otorgar un aumento al personal de planta permanente, como así también se hace extensivo la parte de contratado, de un aumento del 55% para lo que resta de este segundo semestre. Esto abarcaría hasta la remuneración correspondiente a diciembre. Es decir, un 25% que iría acompañado con el sueldo ahora de agosto, más un 15% en septiembre y un 15% en noviembre. Y te quiero aclarar que con esto se hace un acumulativo anual de 134,33% desde el inicio del año hasta fin de año. Es decir, esto se hace en función de que, dada la situación económica financiera muy complicada y un alto porcentaje de inflación mensual, lo que se busca con esto es paliar la situación de cada uno de los empleados para que busque de esta manera ir cubriendo ese efecto inflacionario y que no pierda poder adquisitivo en cuanto a la remuneración que cobra. Contador, ¿cómo fue posible esto de llegar a hacer este acuerdo, no? Bueno, desde que asumió el ingeniero Pap su gestión allá por el 2015, ha tomado medidas siempre austeras, por así decirlo, con un fuerte control en el tema de los gastos. Y cuando los gastos se controlan, los recursos siempre alcanzan. No es que encontramos una situación con mucho sobrante, pero sí con los fondos suficientes como para hacer frente a todas las demandas sociales. Y estos son acuerdos ya que están previstos a lo largo de cada año de gestión. Nada más que siempre lo que se acuerda son los porcentajes que se van a ir incorporando a los sueldos. Bueno, este año, sobre todo este segundo semestre, con un proceso inflacionario muy alto, lo que se busca es que sea muy bajo el impacto negativo que tengan los empleados en su sueldo. ¿Cómo está la economía municipal, teniendo en cuenta toda la situación que hoy estamos teniendo y que usted recién nos hablaba, también teniendo en cuenta que están llevando adelante muchísimas obras aquí en lo que respecta a la ciudad de Villa Ángela? Bueno, en lo que respecta a la obra, siempre ha tenido continuidad el tema de la construcción de asfalto y como también otros tipos de obras de infraestructura. Es decir, cuando se inicia el año, ya se fija en el presupuesto y se prevé todo este tipo de gastos. Lo único que se hace es ejecutar el presupuesto dentro de la previsibilidad de los ingresos que vaya teniendo el municipio. Hasta ahora todas las obras que se fueron realizando y se están realizando son con presupuestos ya fijados y que se cuentan con esos recursos para estas obras de infraestructura. En lo que respecta a la gestión, al mandato del ingeniero Adalberto Pab, ¿cuáles fueron los momentos más difíciles económicamente que se tuvo que vivir? Nos hablaba de la austeridad y lo que eso llevó a que hoy puedan tener las obras que se están ejecutando. Bueno, yo te puedo decir que acompañando al ingeniero Paz desde el inicio de su gestión, todos los años ha habido situaciones con mucho sobresalto. Hemos pasado época de inundaciones, hemos pasado la época de la pandemia y así y todo, el municipio nunca dejó de pagar los sueldos en términos, nunca se dejaron de pagar los planes, por más que la gente en época de pandemia no asistía a trabajar, pero se iba a tornar difícil llevar adelante la situación económica de todos aquellos que están en contacto con el municipio si no se lo hacía de esta manera. Es decir, otra de las formas que hizo el ingeniero, como te dije anteriormente, controlar mucho el tema de la parte de gasto. Como te decía anteriormente, cuando los gastos se controlan, los recursos alcanzan.
¿Qué recomendación le daría a todos aquellos, usted como contador y bueno, llevando una administración que es para toda la población como lo que es encargado de la economía conjuntamente con el ingeniero Adalberto Papp, teniendo en cuenta de que son momentos difíciles, pero cómo administrar el sueldo, cómo administrar esa plata que nos entra por mes? Sí, mira, todo es decisión política. El ingeniero Papp siempre nos ha dicho que estemos en contacto permanente. Lo que necesita siempre el intendente es estar al tanto con toda la información que necesita para ir tomando las decisiones. Bueno, creo que estamos en el camino correcto. Siempre ha tenido toda la información que necesitaba en su momento, por eso siempre las decisiones fueron acertadas. Es decir, hoy se están pagando los sueldos en término, sin el último día hábil de cada mes. Las obras de infraestructura nunca se dejaron de hacer, es decir, cuando se comienza a hacer una determinada cantidad de cuadras, automáticamente ya se está previendo continuar en otro lado para que no se corte el avance de la obra de la construcción de asfalto. Siempre esto con el apoyo y la autorización del Consejo, es decir, todo dentro de la normativa legal y siempre teniendo en cuenta que no salirnos del presupuesto, que el presupuesto es la herramienta que necesita el municipio para poder cumplir todos los compromisos. Se inauguró recientemente, no sé si inaugurar, todavía no se inauguró, pero se terminó lo que es el Boulevard San Martín tan anhelado, ¿no? Sí, ese realmente era una obra necesaria porque era un área de mucha circulación, sobre todo de tránsito pesado y como así también las entradas de las líneas de colectivo, que esto lleva directamente a la terminal de ómnibus. Estaba hecha una sola mano, que en épocas de lluvia y en determinadas situaciones se hacían calles de doble mano y con el tránsito pesado era muy peligroso para la gente que transitaba por esos lugares. Es decir, esto va a ser un alivio para la parte de tránsito,